Leading Economic Indicator, indicador adelantado de la economía de los Estados Unidos, que ha salido como. Javier del Valle, buenas tardes, como siempre, cuéntanos. Muy buenas tardes, Marta. Efectivamente, ese índice ley que elabora la Conference Board, vamos a rápidamente explicar qué significa para la primera vez que una persona encuentre este término, este índice y no lo conozca. Pues es un índice elaborado por la Conference Board que, como su nombre indica, ley, hace referencia a Leading Economic Indicator. Sería algo así como un índice que muestra la economía de forma adelantada, hacia dónde va la economía de forma adelantada. Se adelanta a la economía actual en unos 7 a 12 meses, ya que el índice se compone de 10 indicadores adelantados que en su propia mayoría pues se adelantan al ciclo económico en esa magnitud de tiempo, entre unos 10 a 12 meses por delante. Así que esos 10 indicadores adelantados con los que se crean el índice son indicadores que van muy por delante de lo que está actualmente mostrando el PIB o los datos de crecimiento económico. Así que ese ley pues puede ser un poco útil para saber hasta dónde puede contraerse la economía o hasta dónde puede expandirse de cara a los próximos meses y el próximo año. Bueno, aquí tenemos el informe del último mes, publicado ya el del mes de abril, y como vemos nos dicen por aquí el Leading Economic Index cayó un 0,6% en el mes de abril de 2023, después de una caída del 1,2% en marzo. Así que siguen las caídas, eso sí, la tasa de caída es menor que la de marzo. En marzo caía un 1,2%, en abril cae un 0,6%, pero lo importante, Marta, es que suma ya 13 meses de caídas consecutivas. Es una racha bastante importante y, de hecho, si miramos, el ley sobre todo se mira en cambios anualizados, cogiendo pues por ejemplo, el periodo de los últimos 6 meses o incluso el periodo del último año. Si vemos, por ejemplo, el ley en los últimos 6 meses, que serían de octubre de 2022 a abril de 2023, a pesar del rebote del mercado, el ley ha caído 4,4% en los últimos 6 meses. Se ha contraído un 4,4%, mientras que los anteriores 6 meses a esos, que fueron de abril, los anteriores meses a esos, desde abril de 2022 a octubre de 2022, cayó un 3,8%. Así que en los últimos 6 meses ha habido una caída más drástica, del 4,4%, cuando en los anteriores 6 meses fue del 3,8%. Dice Justina Zabinska Lamónica, Senior Manager de los ciclos económicos del Conference Board, el ley en Estados Unidos sigue declinando por 13ª vez consecutiva este mes de abril, señalando un peligro mayor para la economía. Dice también que la debilidad ya se está un poco viendo en todos los indicadores. Recuerden, 10 indicadores, están aquí los 10 indicadores, 10 componentes de este índice ley. Como pueden ver, de hecho, uno de los componentes es el mercado, el S&P 500. Por supuesto, el S&P 500 en este periodo, en el mes de abril, ha sumado, porque en el índice más o menos se ha comportado bien, mientras que hay otras categorías que están restando al índice, pues por ejemplo, como las condiciones que ven las expectativas del consumidor o incluso los nuevos pedidos en los datos de PMIs, en los datos del ISM. Aquí tenemos el cambio anual, Marta, como podemos ver, línea azul, ese índice ley, y en línea gris, ese cambio interanual anualizado del PIB estadounidense. Como podemos ver, normalmente el ley va por delante del PIB, todavía el PIB no ha reflejado esa contracción, por supuesto que el ley puede equivocarse, no sería raro, pero sería la primera vez que pasa. Entonces, bueno, pues algunos dicen, no, el ley se equivoca, no es un indicador fiable, pues sería la primera vez que el ley falla, aunque en el 2000 sí que es verdad que la contracción del ley fue mucho mayor que lo que luego vimos en el PIB, pero normalmente hubo una recesión y normalmente en estos niveles de ley pues siempre ha coincidido con recesiones. Veremos si esta vez pues es la primera vez, Marta. Javi, también tenemos otro dato, ventas de viviendas de segunda mano. ¿Cómo ha salido esta cifra? Efectivamente, Marta, pues ventas de viviendas de segunda mano, conocemos este mes, caen un menos 3,4%. Se esperaba una caída del menos 3,15%, así que una caída superior en las ventas existentes. Estamos también viendo unos datos, ayer conocíamos datos de construcción de viviendas, donde vemos que las peticiones de iniciales de construcción, esas peticiones que tienen que demandar los constructores para empezar a construir, bajan en este último mes, también bajaron el anterior. De hecho, en términos interanuales hay una caída mayor del 20%. También lo estamos viendo en los inicios de construcción, así que la construcción muy penalizada, lo que hace que no haya mucha oferta. Entonces, a lo mejor la venta no se ve todavía tan restringida, porque de hecho tampoco vimos que en las nuevas viviendas también prácticamente todo el suelo sin empezar a construir ya está vendido. Entonces, la gente a lo mejor tiene que optar por irse a una venta de segunda mano existente. Por supuesto,
también tenemos el otro lado, y es con estos tipos hipotecarios, con este entorno restrictivo, a lo mejor el comprador y con estos precios, a lo mejor el dueño de la vivienda prefiere alquilar la vivienda en vez de venderla en estos momentos porque piensa que la puede vender más cara en el futuro. Y también por el lado del comprador tenemos el problema del acceso a la financiación y a las hipotecas. Pues todo esto también puede poner peso, aunque haya poca oferta en la construcción, puede también esto poner peso en que no haya tanta venta. De hecho, vemos las ventas, como he dicho, caer un menos 3,4% este mes, cuando en el mes pasado ya tuvimos una caída del menos 2,4%. Así que se acelera la caída en las ventas este mes y continúa esa caída en ventas, Marta, de la vivienda existente en Estados Unidos. Javier del Valle, como siempre, muchas gracias. Y nosotros, mientras tanto, vamos ya con el análisis.